querido Errejón, se nos quedó en la memoria a muchos el 24 de diciembre de 2016. ¿Te hirió? Creo que hemos protagonizado hitos más hermosos. Es obvio que no es agradable. Forma parte también de una cierta, bueno, pues digamos, de un proceso interno abierto y cerrado, que para mí forma parte del pasado, de un pasado que no condiciona nuestra labor presente ni nuestras apuestas futuras. Y bueno, pues espero que también de un proceso de aprendizaje de cómo hay que tener las discusiones. Si me permites, me quedo con la parte mejor, y la parte mejor es que nosotros abrimos, cerramos los procesos y hoy remamos juntos. Humanamente no fue agradable, pero la maduración de una fuerza política también es que no solo depende de los humores, de los afectos o de los ánimos de sus dirigentes, de quienes están llevando labores de conducción o de empujar o abrir o señalar horizontes nuevos o marcar el rumbo. Y hay que tomar una cierta distancia emocional, pero ya digo, para mí forma nítidamente claramente parte del pasado, y un pasado que no condiciona lo que hoy tenemos por delante. Parecía como que Madrid era un lenitivo para aquel dolor. No, tiene que ver con una discusión política, y la discusión política es que, pasado el tiempo vertiginoso del flash o del ascenso relámpago de Podemos, la posibilidad de construir un futuro mejor para los españoles tiene que ver no tanto, digamos, con lo bien o mal que lo hagamos en las portavocías, o con lo que seamos capaces de señalar de las vergüenzas de nuestros adversarios, que no gobiernan porque ilusionen a España, sino porque han convencido a España de que no hay alternativa. La manera de revertir eso tiene que ver con que nosotros tengamos la capacidad de construir un orden concreto, con garantías y cotidiano, tangible, en las ciudades, donde ya lo estamos haciendo y son nuestro mejor patrimonio los ayuntamientos del cambio, y en las comunidades autónomas, que son las que gestionan más gasto, más inversión social, de los servicios públicos más importantes para los ciudadanos, y desde las cuales reconstruir un proyecto de país alternativo. Lo pongo, si quieres, en otros términos. La posibilidad de que Podemos sea fuerza de gobierno en España tiene que ver con que para cuando se abran las urnas ya lo seamos en las administraciones más importantes para la vida cotidiana de los ciudadanos. Esa es una reflexión política, que es: vamos a ponerle toda la carne en el asador para 2019, revalidar las alcaldías del cambio, ampliar otras y gobernar en comunidades autónomas para garantizar la igualdad de oportunidades y los servicios públicos. ¿Y te ves en un mitin aspirando a la presidencia de la Comunidad de Madrid? Eso es una decisión que tenemos que tomar en primarias, pero ya digo que... ¿Ilusión? Sí, y comparto la decisión política. La decisión política de que es un objetivo estratégico y central, y que además, como madrileño, me toca de cerca en lo que tiene que ver con las condiciones más inmediatas y que más capacidad tienen de mejorar o, por el contrario, empeorar la vida de los ciudadanos. Es una decisión que tenemos que tomar con los compañeros y que se tiene que tomar en primarias, pero ya tenemos la premisa de cómo tomar esa decisión. No es una decisión menor, es una decisión absolutamente estratégica, y por tanto vamos a ir con los candidatos o las candidatas que consideremos que tienen más capacidad de ganar, no por una ambición particular de ganar, sino porque no podemos tener una comunidad con tantos recursos y con tantas oportunidades, una región tan rica y con tantos motivos para enorgullecerse, de la que se desmayan los niños en barracones o a la que se le caen los techos en los hospitales. Podríamos hacer mucho más. Y esta vez no se va a hacer ya como en los años, digamos, de nuestro crecimiento vertiginoso con declaraciones. Tenemos que ser capaces de enraizar el cambio en la vida cotidiana de la gente, y eso pasa de manera central por los ayuntamientos y por las comunidades autónomas. Así que, digamos, tomada la decisión política de que vamos con todo, el resto habrá que decidirlo en primarias, pero estoy comprometido con esa decisión. En la conversación con Chantal Mouffe, un importante tratadista del populismo internacional, de izquierdas y de derechas, dices tú, nos hemos manchado de España. Y dices manchado en sentido mejorativo. ¿Qué significa mancharse de España hoy? Claro, lo decía efectivamente en el sentido más positivo del término, en el sentido de que nos hemos mestizado de nuestro país, al mismo tiempo que nuestro país se ha impregnado también de muchos contenidos que hace 2 años eran ideas de Podemos y que hoy forman parte de un cierto acuerdo transversal en nuestra sociedad. Creo que la idea, por ejemplo, de que en nuestro país
es un país plurinacional, o la idea de que tenemos que avanzar en una renta básica que haga compatible los avances en la modernización de la economía o en la digitalización con la protección social y la redistribución de la riqueza, son ideas que hace 3 años eran nuestras y fue difícil defenderlas y que hoy creo que van mucho más allá de nosotros. Nosotros hemos manchado o hemos impregnado a España de nosotros, pero mucho más importante que eso es que nosotros nos hemos mestizado de España. Nuestro proceso de crecimiento, de implantación y de desarrollo ha sido también un proceso de escucha, ha sido un proceso de relación y de diálogo con nuestro país, con la gente nueva que ha confiado en nosotros, pero también, más importante aún, con la gente que todavía no confía. Creo que hace falta un gobierno español dispuesto a abrir cauces de diálogo con Cataluña y que no busque el choque de trenes, y en ese sentido yo lamento por irresponsable la actuación del gobierno Rajoy, pero también una actualización moderna, ambiciosa, ilusionante de nuestro proyecto como país, que tenga la capacidad de tenderle la mano a otros para que, si ese es su deseo, permanezcamos juntos. Y estoy convencido que lo sería. Un proyecto que pase por la recuperación del acuerdo intergeneracional, por garantizar una buena parte de los derechos sociales contemplados en la Constitución, pero que han ido siendo jibarizados, que contemple la modernización de nuestra economía o la transición energética, que contemple la igualdad entre géneros, que contemple el restablecimiento del Estado de Derecho, por el cual nadie, por muy poderoso que sea, por muchos amigos que tenga, esté por encima de la ley. Yo creo que ese proyecto, que es un proyecto claramente de modernización, de ampliación y de actualización de un contrato social que hoy me temo que ha sido resquebrajado por una minoría privilegiada, creo que ese proyecto es ilusionante. Creo que ese proyecto garantiza la convivencia por muchas décadas, pero creo que para ese proyecto tenemos que estar a la altura, y tenemos que estar a la altura. Mediante? Yo creo que Cataluña, que es una nación, tiene que decidir su encaje con España. Pero creo que eso no se puede entender como una renuncia, como una especie de desamor inevitable en el cual solo pactamos la forma en la que Cataluña decide cómo se desengancha. Creo que hay que ofrecer vías de acuerdo para la convivencia. El New York Times hace poco era partidario, sacaba en un editorial una línea por la cual era partidario de que hubiera un entendimiento y un pacto para un referéndum efectivo con garantías y que interpelara a toda la población catalana. Nosotros siempre lo hemos dicho, que nos parece razonable. Y añadía que no triunfara. Pero eso ya depende de la gente. Sí, pero que le añadía Sí. el deseo. Yo también deseo que los catalanes se queden en España, pero para eso hacen falta, creo, 2 cosas. Una, mostrar mayor sensibilidad democrática para saldar la distancia social y emocional que hay con Cataluña, y 2, transformar nuestro país de forma tal que mucha gente que ha pensado que España no tiene arreglo empiece a entender que España sí lo tiene. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, el mayor icono de que España no tenía arreglo era una supuesta ciudad de Madrid que era la sede de la caverna y de los planteamientos más retrógrados. Bueno, hoy en esa supuesta ciudad caverna de Madrid gobierna Manuela Carmena, y gobierna mejor, pone orden en el ayuntamiento y hace una ciudad donde se respira mejor, donde estamos más orgullosos de ser madrileños. Creo que esos son ejemplos que pueden mostrar que España tiene arreglo. Eso sí, España es plurinacional, convivimos diferentes naciones y el pegamento tiene que ser el libre acuerdo. Con respecto a Venezuela, porque ustedes no son más incisivos a la hora de explicar cuál es la posición con relación a los desastres que ocurren últimamente. Tengo la sensación de que sí lo somos, pero que a menudo el planteamiento, más allá de que lo seamos, lo que busca es asociarnos a circunstancias que ocurren fuera de nuestro país y con las que no tenemos la menor vinculación. ¿Y por qué busca eso? Pues porque se busca... ¿Han tenido vinculación? No, Podemos ninguna. Podemos ninguna. Bueno, Podemos es una fuerza política levantada por españoles... líderes de Podemos. No hay la menor vinculación política entre el proyecto político de Podemos y lo que ocurre en otros países. Somos un proyecto político español levantado por ciudadanos españoles que responde, bien o mal, eso lo dirá cada uno, a los problemas que ocurren en nuestro país. Y nos hemos encontrado con que una parte de las fuerzas políticas que no quieren que en España cambie nada intentan que no se discuta de lo que pasa en España, sino que se discuta de lo que sucede afuera. ¿Para qué? Para intentar instaurar o inspirar miedo. Nosotros estamos preocupados por la situación institucional y social que vive Venezuela y condenamos todas las vulneraciones de derechos y todas las vulneraciones democráticas y todas las vulneraciones de la institucionalidad.
Nos parece al mismo tiempo sensato, hombre, que nuestro gobierno intentara tener una postura más similar a la que tiene Rodríguez Zapatero, de evitar que el enfrentamiento vaya más, y no una posición que lo que busca es, creo, sembrar gasolina, no porque le importe lo que pase allí, sino porque intenta utilizar Venezuela como arma arrojadiza para librar las batallas políticas en España, que yo creo que se tienen que librar con argumentos sobre lo que ocurre en nuestro país. Pero, en fin, creo que, digamos, que nosotros hemos sido siempre cristalinos en nuestro posicionamiento, pero que hay un cierto interés en que, ante los retos que tenemos en España, no discutamos de España. Bueno, cada uno hace las estrategias políticas que considera más útiles. ¿En qué está en desacuerdo el militante Errejón del poeta, del intelectual, del verso suelto que pudiera ser el Íñigo Errejón que tengo delante de mí? No sé si diría en desacuerdo, pero tienen lógicas y códigos diferentes. Yo intento mantener siempre una posición, si quieres, un tanto anfibia, pero son códigos y lógicas diferentes. Básicamente, un analista, alguien que se dedica a reflexionar, no tiene que hacerse cargo de aquellas cosas que dice. Un representante político, que es representante político no solo de quienes le votan, sino como representantes políticos de la soberanía popular, somos representantes políticos del conjunto de nuestro pueblo, nos haya votado o no. A nosotros no nos han votado para que hagamos siempre las frases más redondas o los análisis más certeros, sino para que tengamos la capacidad de encarnar un proyecto de transformación que le garantice a la gente un país que trate mejor a sus ciudadanos, que los maltrate menos o que se olvide menos de ellos, como ha pasado en los años más duros de la crisis. Esa obligación de hacerse cargo de lo que uno dice y de inscribirlo como en un trayecto que lo conduzca hacia la transformación, modernización y democratización de su país, obliga a una lógica que es, si quieres, más de prosa que de verso, y que obliga... Has estado hablando en prosa. Se me mezclan siempre un poco, ya digo que siempre tengo o me sale una condición un tanto anfibia, porque hace falta mantener, es verdad, una cierta distancia, como con la inmediatez y la dictadura de la actualidad, para pensar con algo más de perspectiva y con más recorrido. Se me mezcla siempre un poco, pero fundamentalmente como representantes políticos, como portadores de la posibilidad de un futuro mejor para nuestro país, nos movemos, o me muevo más en prosa. Siempre se me escapa un poquito de verso, pero me muevo más en prosa. Bien, que se te mezclara más la poesía. Seguramente sería más feliz, eso sin duda. Si se me mezclara sería más feliz. Es verdad que es difícil, que el conjunto de las cosas que hacemos durante toda la semana tienen más que ver con la prosa que con el verso. Pero a lo mejor le hace falta un poquito a la política española. Antes decía que le hacía falta un poquito de escucha y que le hacía falta un poco de empatía, en el sentido de capacidad de hacerse cargo de las razones del otro, incluso aunque el otro nunca vaya a estar de acuerdo contigo. Pero cuando tienes un proyecto nacional, tienes un proyecto también para ese otro, que no se va a hacer, que no te va a apoyar, y al que, sin embargo, quieres integrar en un proyecto de país diferente. Para eso hace falta escuchar, pero seguramente también para eso hace falta un tipo de sensibilidad que tiene menos que ver con la prosa de la política del día a día y de la actualidad, y que tiene un poco más que ver seguramente con la poesía. ¿No tienes vocación de verso suelto de momento? No, tengo vocación de hacer cosas hermosas que se parecen a la poesía, pero las cosas hermosas se hacen en común, y cuando se hacen en común se hacen haciéndose cargo del rumbo colectivo. Ya digo, hay una parte muy hermosa en la poesía, pero la poesía en política se hace en común. Gracias, Íñigo Errejón. A ti, que disfruto mucho. Gracias.